Muy bien. Aunado a esa pregunta metodológica que nos planteaba en el primer texto, en el segundo, que es el de los precursores, pues Metzger va a regresar sobre el asunto metodológico, ¿no? Esto es algo que está constantemente ella trabajando. De modo que el problema metodológico planteado inicialmente, que era este relacionado con el anacronismo y si entonces el historiador o la historiadora tienen que hacerse contemporáneos de las personas que está estudiando en el pasado, va a tomar nuevos matices, matices que van a salir a la luz a través de la siguiente pregunta. ¿En qué medida, dice ella en el texto, tengo el derecho de afirmar que los numerosos precursores de los grandes hombres son creados por estos mismos historiadores, ciertamente no ex nihilo, no de la nada, sino con la ayuda de los descubrimientos que en gran parte se deben a esos supuestos grandes hombres? Esto no es más que otra manera de vestir al anacronismo. ¿Sí? Se juzga el pasado a partir del presente, pues solamente se va a considerar como precursor de una teoría científica una vez que esa teoría científica ha sido aceptada y validada en el presente y por lo tanto se empieza a buscar hacia atrás quienes entonces ya tenían ideas parecidas o semejantes a esas. De modo que aquí vuelve una vez más esa constante tensión entre el pasado y el presente. Y esto ella lo expresa de una manera muy concreta y también muy bella a través de la etimología de la palabra precursor, ¿no? El que va adelante. Pero ese que va adelante es justamente aquel el que anuncia la llegada de otro que le sucede, ¿sí? De alguien que viene atrás. Y por eso es que en un momento ya dice que la idea del precursor a veces pareciera como si estuviéramos hablando de profetas y profecías, ¿no? Un día vendrá aquel que mostrará que yo estaba en lo cierto, que yo era un adelantado a mi época. Eso sería lo que dice el precursor, ¿no? Está de cierta forma lanzando una profecía de que en algún momento todos nos vamos a dar cuenta que lo que el precursor decía pues eran las metas, ¿no? Entonces, queda esa suerte de inconformidad, ¿no? Con el saber de la historia. ¿Cómo así entonces que aquí cuando nos dicen en historia que esta persona fue precursora de estas ideas, entonces como que esto suena a que era profecía, a que entonces el precursor era una suerte de profeta? ¿Qué es lo que está pasando ahí a través de eso? ¿No? ¿Cómo está funcionando esta dinámica de la figura del precursor? Lo cual además se agudiza si entonces empezamos a ver, a sacarle, a pelarle como más capas a lo que estaría ocurriendo, ¿no? Porque además el precursor no solamente estaría profetizando su llegada más adelante, sino que renuncia a la gloria de su presente para obtener una gloria y un reconocimiento futuros, en una época que ya no es la suya, pero que lo saca del pasado para convertirlo en una figura preponderante del presente. ¿Sí? Son extrañas, ¿no? Las ideas a las que nos obliga a pensar esto del precursor. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, pues incluso podríamos decir que la maldición del precursor pues pesa sobre la misma Metzger, en el sentido de pues, lo que pasa luego con Kuhn, de que entonces Kuhn la menciona y de alguna manera saca a la luz esa figura que había estado, pues, de que de cierta manera gran parte de la filosofía de la ciencia le había pasado por encima sin mayores reproches y sin profundizar en su pensamiento y en su obra. No que después de Kuhn haya habido una gran diferencia. Eso, por ejemplo, más bien sería el caso de Ludwig Fleck, que fue otro de los que leyó Kuhn y sí, después de que Kuhn lo menciona, empieza a haber un interés brutal por su obra y ya se traduce en inglés y empieza a haber... Mientras que en el caso de Metzger no. O sea, Metzger, a pesar de que ha habido gente que estudia su obra y lo demás, no se ha vuelto un personaje popular en las discusiones acerca de la historia y la filosofía de la ciencia, ¿sí? Solamente hasta ya años muy recientes es que se ha empezado a traducir su obra, por ejemplo, al inglés
inglés al español, que se han empezado a sacar libros sobre sus ideas, pero de resto había sido algo como muy espacial, ¿no? Algo muy, hasta cierto punto aislado, ¿no? Intereses muy peculiares en ciertos lugares, pero no algo que se manifieste de una manera más rotunda. Entonces, ¿no? Queda ahí esta idea del precursor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el precursor? Y ahí es donde es importante reconocer que la pregunta está poniendo de relieve otra capa, que es más bien, ¿qué es lo que conecta al pasado con el presente? ¿La mera existencia de ideas que se asemejan entre sí? ¿O se trata de algo más? Algo cuya complejidad requiere un análisis más detenido que el mero parentesco superficial entre enunciados teóricos acerca del mundo. ¿Sí? Esa es la pregunta que nos está lanzando Metzger. O sea, reconstruir la historia de las ideas científicas, entonces es nada más empezar a buscar qué ideas se parecen a cuáles y por lo tanto decir, bueno, entonces estas personas en los siglos XVI y XVII, como dicen cosas que se asemejan a lo que aceptamos hoy en el siglo XX, entonces eso quiere decir que ellas estaban bien, de nuevo volviendo sobre esta idea del presentismo y de juzgar el pasado a partir del presente, pero además, como justamente eran las que estaban bien y lo que dicen se asemeja a lo que pensamos hoy, entonces eran los precursores de estas otras ideas y por lo tanto ya los ponemos como si fueran los padres de esa línea de pensamiento. Y entonces se pregunta uno, pero sí, ese es el problema, es esa la manera de hacer la historia de las ciencias. Y ahí es donde la pregunta justamente acerca del papel de los precursores disloca la dirección del análisis de Metzger. Y esto es algo que ella dice en la página 209. De lo que se trata aquí es de filosofía de la historia y no de historia. O sea que la pregunta metodológica nos está llevando a otro terreno, ¿sí? No vamos a decir que a una parte más fundamental, a lo que sostiene el quehacer histórico y demás, sino que nos está llevando a otro camino, que es el de indagarnos una vez más por cómo es que se está haciendo la historia, qué es lo que se está jugando en ese hacer la historia. Entonces, para Metzger, y aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos del momento en el cual ella está y de lo que está ocurriendo en su entorno, particularmente en el Centro Internacional de Síntesis, para ella la distinción entre historia y filosofía de la historia recae sobre el quehacer de los historiadores. Entonces, así por ejemplo, en el Centro Internacional de Síntesis, una de las principales ramas de investigación en el campo de la historia de las ciencias era el de determinar la primacía de los descubrimientos científicos, es decir, quién fue realmente el primero en descubrir tal o cual cosa, el padre fundador de tal o cual rama o disciplina. ¿Sí? Entonces, la historia, por lo visto, a lo que se abocaba, según esto, era hacer una serie de pruebas de paternidad, demostrarnos quién es la figura paterna absolutamente importante y reconocida, a quien entonces tenemos que ponerle todos los laureles y darle todas las reverencias posibles, porque esa persona fue la que creó con sus ideas un determinado campo. Pero Metzger se revela contra ello, y en ese sentido entonces ella también se expone, ¿no?, a la crítica y al reproche, incluso de sus propios colegas y colaboradores en el Centro Internacional de Síntesis, donde esta es una de las labores más importantes, porque ella justo lo que nos va a decir es, pues es que eso es más bien una labor fútil, ¿no? Tratar de mostrar quién descubrió algo primero realmente no nos va a decir mayor cosa acerca de la historia y mucho menos va a hacer que la historia sea algo que nos pueda resultar relevante o fructífero para lo que tenemos que pensar en el presente. Entonces, más allá de determinar el orden cronológico correcto, la pregunta por los precursores señala un auténtico problema en el quehacer de la historia.
uno donde el anacronismo sigue estando en el corazón. ¿Acaso no es por los descubrimientos del presente que es posible identificar a los precursores? Eso es lo que ella se está preguntando. Y la respuesta pues es afirmativa, ¿no? Solo se puede saber que alguien es precursor cuando aquel que el precursor anuncia finalmente llega. Es decir, cuando en un determinado momento posterior una teoría científica de pronto se convierte en la teoría sancionada y legitimada del momento y por lo tanto saca ese precursor de las sombras, se lo trae y lo bautiza como padre de esa disciplina o de esa manera, de esa forma de pensar. Pero Metzger aquí con su pregunta está de nuevo enfatizando el carácter contingente de la historia a través de esta suerte de paradoja del precursor. Y está de nuevo entonces invitándonos a hacer esta suerte de reflexión sobre la historia, de verla como momentos de creación y de novedad. Porque justamente lo que la idea del precursor estaría haciendo es ocultar toda esa novedad, ¿no? Finalmente lo que ocurre con los precursores es que una vez entonces que surge la teoría que se acepta como verdadera y ella por lo tanto identifica su precursor, de inmediato se trae al precursor al presente y ya lo pone ahí. Entonces, nunca hubo un momento de innovación en el pasado. El momento de innovación sigue estando siempre en el presente. Y esa es la parte que, como ya vimos con respecto al texto anterior, pues es lo que ella está desmontando y es lo que está tratando de mostrar que la historia de las ciencias podría hacer. Ahora bien, la respuesta de Metzger entonces a este problema tiene que ver con que en lugar de establecer pruebas de paternidad, ¿sí?, la historia lo que hace es reconstruir filiaciones. Mostrar que en efecto aquel que es considerado como precursor fue leído por sus sucesores, que sus conceptos tenían relaciones de semejanza bastante fuertes, que las condiciones de sus experimentos apuntaban en direcciones agónicas y complementarias. En suma, que el precursor hacía en el pasado lo que la figura reconocida hace en el presente. Pero eso se vuelve imposible, ¿no? Porque finalmente no hacen lo mismo, no están pensando los conceptos de la misma manera, los experimentos que están conduciendo no son iguales, no tienen las mismas presuposiciones. Entonces, lo único que se puede hacer es establecer lazos de filiación histórica, mostrar cómo eso que se presenta en un momento en el pasado y que por lo tanto se llega a considerar como un precursor, en efecto se puede conectar con una idea en el presente, pero a través de toda una serie de puntos intermediarios en los cuales va cambiando esa mentalidad. Se conservan algunos elementos, que es justamente lo que permite entonces identificar lo que está en el presente, que se parece a algo que se dijo en el pasado, pero al mismo tiempo se van transformando otras cosas. Y todo eso que se transforma dentro de la perspectiva científica, como ya lo vimos en el video anterior, no es nada más las ideas de la ciencia, sino también todo el contexto social, histórico, institucional, religioso, político, económico y demás, que está ligado a esas distintas mentalidades. Entonces, esa es lo que se puede hacer a través de la filiación. Entonces, no nos interesa la paternidad. Aquí no queremos tener a padres fundadores a los cuales les tenemos que besar los pies o las manos o lo que sea, sino que lo que importa es cómo se reconstruye ese hilo, ese filo, la filiación que hay entre las ideas del pasado y las ideas del presente. Entonces, ahí es importante enfatizar el tipo de metáforas biológicas a las que recurre Metzger, porque ella para referirse a esto de la filiación usa conceptos como el de engendrar o el de eclosión para hablar de la relación entre precursores y sucesores. Y de la misma manera, Metzger en distintos momentos del texto incluye o introduce las tres teorías de la generación que han sido históricamente más relevantes en las ciencias de la vida. Entonces, por un lado tenemos la generación espontánea, que es esta teoría que usualmente se le atribuye a Aristóteles, ¿no? Y es que hay ciertas formas de vida que salen de la nada, ¿no? El ejemplo paradigmático
proceso era pues cuando se deja la carne ahí en un lugar y se empieza a descomponer hasta que eventualmente se ve que salen larvas y moscas y demás, ¿no? Que claro, hoy podemos decir, bueno, es que llegó otra mosca y puso el huevo y bla, pero pues en este momento y durante mucho tiempo, con respecto a otro tipo de organismos y microorganismos que no eran tan fáciles de ver como las moscas, pues se pensaba que en efecto la materia en descomposición podía organizarse de tal manera que diera lugar a la vida. Por eso se llamaba generación espontánea. No era vida que proveniera de la vida, sino que era vida que se generaba espontáneamente a partir de la materia inorgánica o muerta. Esa figura ella la usa justamente para hablar de la suposición de un precursor. Es algo que nace de forma espontánea en la mente del historiador y se reproduce de manera esporádica. Y eso entonces lo único que nos lleva es a que el precursor es alguien que se encuentra fuera de la historia, ¿no? Si en la generación espontánea lo vivo proviene de lo inerte y no de otra cosa viva, entonces en el caso del precursor, el precursor no proviene de la historia del pasado, sino que es algo que de pronto, ¿no?, llega y se inserta en la historia, aunque no viene de ningún lugar, o más bien es algo que viene del presente y se va hacia atrás. Luego tenemos la segunda teoría de la generación, que es la preformación. La preformación era una idea, según la cual todo lo que un organismo es, ya está y ya se encuentra organizado en la manera que va a tener cuando sea adulto, pero en el germen, ya sea el óvulo o el espermatozoide, se encuentra de manera chiquita, ¿no? Entonces es, por ejemplo, pensar que en el huevo de las gallinas ya hay un pollito así minúsculo y que lo único que ocurre a lo largo del proceso de desarrollo del embrión del pollo dentro del huevo es que se va haciendo más grande, pero ya tiene todas sus partes en los lugares que las va a tener y demás. Por eso se llama preformación, ya está preformado en el germen y solamente se agranda, ¿sí? Entonces, en el caso de la preformación, cuando ella lo compara con esto de la historia, es el trabajo del precursor es una preformación del trabajo del sucesor. Es decir, entre lo hecho por el precursor y lo hecho por el sucesor no hay diferencia alguna. El tiempo pasó sin realizar ningún cambio significativo. Y eso es lo que Metzger no puede sostener de la historia. Que pase la historia sin que haya cambios de mentalidad ni de perspectiva científica. Eso para ella no tiene ningún sentido. Entonces la preformación tampoco es la opción viable, ¿no? Si tuviéramos esta idea de los precursores como preformados, entonces la ciencia del presente es la ciencia que ya está contenida desde el principio de los tiempos y por lo tanto caemos de nuevo en el presentismo. La última opción, la tercera teoría de la generación, es la de la epigénesis, donde la epigénesis justamente lo que dice es que en efecto lo vivo proviene de otras cosas vivas y eso proviene de un germen primigenio, pero ese germen primigenio es algo sin forma, ¿no? Es algo que es completamente homogéneo, ¿no? Una sustancia que podríamos decir es homogénea y que a lo largo del proceso de desarrollo embrionario se va diferenciando, va haciendo que distintas partes aparezcan y entonces se va formando ahora sí el organismo o el individuo que ya vemos al nacer y que es un proceso que incluso se sigue continuando a lo largo de toda la vida porque pues esto se va a dar hasta que se muera. Es decir, en la epigénesis lo importante es que hay cambios y transformaciones constantes a lo largo de ese proceso de desarrollo. Y eso es lo que está funcionando en la idea de una filiación, de una serie en la cual ocurren cambios, de modo que hay una suerte de inspiración o relación indirecta, ¿no?, entre el precursor y aquel que lo descubre más adelante. Y además, aquí es donde Metzger dice, es que esto es lo que necesitamos, ¿no? Los esquemas del pasado nos pueden ayudar a entender la ciencia actual. Y eso es lo que ocurre entonces en esta relación de filiación. Porque precisamente
entender qué es lo que está ocurriendo hoy implica reconocer también cuáles eran todas esas diferencias con el pasado, ¿no? ¿Por qué en el pasado, como ella lo menciona ahí en relación al caso de Van Helmont, por ejemplo, la ciencia y la religión podían ir de la mano, mientras que en la actualidad esa ya es una idea insostenible, ¿sí? Entonces, digamos, lo que le resulta importante aquí a Metzger es que esta reflexión filosófica acerca de la historia no destruye la labor de la historia, ¿no? La filosofía no llega aquí a barrer con todo lo que ha hecho la historia. Lo que hace es cuestionar y estimular esa labor. Y esa es la parte que ella entonces enfatiza y por la cual habla, ¿no?, de la filosofía, de la metafísica, a través de esta figura que es la del genio maligno, pero de eso hablaremos